Bueno, eh, muy buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnos. El profesor que impartirá las clases es el señor Jorge Baceta. Mi nombre es Silvia Grabusca Muñoz, soy la tutora online y seré yo quien los acompañe en este curso. Hoy es el primer día de clases del primer curso Gestión Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental INIC-CP en el sector público chileno, el cual se imparte en modalidad online en vivo. Las fechas programadas para su ejecución son hoy viernes 19 de noviembre, el día lunes 22 de noviembre, el día miércoles 24 de noviembre, donde finaliza, y hoy se revisarán los módulos, gestión presupuestaria de los organismos públicos, parte 1, gestión presupuestaria de los organismos públicos, parte 2. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15, con un primer break de 15 minutos a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break de 45 minutos que comienza a las 12:15 y finaliza a las 13. A las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. El último break del día es de 15 minutos, desde las 16:15 hasta las 16:30. Muy importante, la asistencia. La registro yo desde la conexión a la clase. No se hace en viva voz. Una vez lo veo en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les sugiero renombrarse con su nombre y apellido en el chat de la clase y en su conexión. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma, desde donde lo pueden descargar. Bueno, dicho todo lo anterior, les deseo que hoy día tengan una jornada muy provechosa. Ya, profesor. Listo, Silvia, muchas gracias. Bueno, buenos días, queridos alumnos y alumnas. Hoy día, como decía la introducción, ¿no es cierto?, vamos a partir con la primera jornada de 3, relativa a la gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental, INIC-SP en el sector público chileno, y por supuesto también en la relativa a las municipalidades. ¿Ya? Para iniciar esta jornada, ¿no es cierto?, vamos a plantear una pregunta que quiero que ustedes la contesten, ¿ya? Que yo la voy a lanzar al sistema, unos 5 minutos para dar respuesta. Hay que elegir solamente una alternativa, ¿ya? Así que en estos momentos yo la voy a subir al sistema. No sé si se puede ver. Silvia, ¿se aprecia la encuesta? Sí, profesor. Gracias. Ya, entonces la idea es que podamos elegir una de las alternativas que se colocan acá de acuerdo a la pregunta que se plantea. ¿Ya? Profesor, aprovecho de comentar que veo una conexión con número Sí. 880-8000-8822, que no sé quién es. Hay unas personas que tienen un puntito, hay otro que dice admin. Por favor, cautelar poner su nombre en la conexión. Sí, porque si no van a quedar registrados como presentes. No sé quiénes son los que tienen un número que dicen admin, no, y una persona que tiene un puntito, no sé quién será. Esos serían los problemas en este minuto. Ya les pediría yo que se pudieran identificar con sus nombres para que queden registrados como tales, su asistencia. Silvia, hay una pregunta por ahí, dice que al presionar el chat perdió la pregunta, no la puedo visualizar, dice. No sé si será solo esa persona o es para todos, porque a veces puede ser conexión. Puede ser conexión, ¿eh? Dice acá hay otra, dice a mí me pasó lo mismo, dice Marisela Jiménez. Profesor, sí, pero son 2 personas y tenemos 38 que sí la están visualizando. O sea, entonces debe ser un problema de conexión. Lo que tiene que hacer es irse a donde dice votaciones. A ver si puede ingresar ahí. Ah, ya, ahí. Y aparece, dice. Sí. Ahí está, ya. Sí, se resolvió. ¿Cuántos minutos va a dar, profesor? Tenemos 5 minutos 46, hay 39 personas que han contestado, 40 de 54. Sí. Igual demos un poquito más porque igual son 54 personas conectadas y solamente hay 40 que han contestado, ¿ya? Entonces yo les pido que por favor
tratemos de tratar de marcar alguna alternativa de acuerdo a lo que están leyendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa que estiman más pertinente? Lo ideal es que puedan participar todos de la encuesta. Solo el 76% han participado, de un total de 55 personas conectadas. Ya, bueno, dado el tiempo, vamos a finalizar la votación. A ver, hay otra persona que está 45 ya, 46. Hay 9 personas que no han marcado su preferencia. Ya, en honor al tiempo vamos a cerrar la votación. ¿Ya? Y vamos a compartir los resultados. Aún Votaron tengo, 46. disculpe, profesor, aún tengo una persona que dice admin. Miren su conexión, qué nombre tienen. Lo que pasa es que esa persona que dice admin, si no tiene el nombre, va a quedar ausente. Listo, profesor, gracias. Ya, ya vamos a tener vamos a tener el uso compartido. Hola, buenos días. Buen día, Miguel Oyarzo. Sí, de Río Verde, estoy de la Municipalidad de Río Verde. ¿Sí? Ya. Gracias, muy bien. Presente. Usted es la persona no identificada. No, yo No, estoy él está identificado. claramente identificado, profesor, tiene su Ah, nombre ahí perfecto. puesto, en primera línea está, Ah, ya. con su cámara Ya, yo Pero encendida. pensé que... una vez nomás, Miguel, no es Mimi, es Miguel. Miguel. Ya, Ya. Hola, buenos días. Buenos Ignacio días. por acá. Tengo una consulta. ¿En dónde puedo ver el material que están estudiando? O es que yo por mi parte estoy en mi casa, entonces no he tenido el tiempo de, por así decirlo. ¿quién habla? Ya. Ignacio. ¿Ignacio es? ¿Ignacio? Sí, sí, Ignacio, ¿cuál es su sí, apellido? Ignacio. Maitre, Ya, de la Municipalidad de Río Negro. Ignacio, yo voy a mandar un tutorial de la plataforma. Desde la plataforma se descarga. Voy a colocarlo Ah, perfecto. en el, en el chat del teléfono. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, partimos nomás, ¿cierto? Bueno, en esta primera jornada vamos a trabajar respecto a la gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NIC-SP en el sector público chileno y municipal, ¿ya? Porque está orientado esta capacitación hacia el sector municipal. ¿Qué temas vamos a ver? La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, ¿no es cierto? Las clasificaciones presupuestarias, la Ley de Presupuesto del Sector Público, la ejecución presupuestaria y financiera de los organismos públicos municipios, las normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable presupuestaria, herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuentas, procedimientos contables para el sector público municipal, el IPSAPS, IBOARD y las NIC, SP y sector municipal, la resolución 16 y la resolución 3 de la Contraloría General de la República, los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales, las normas de probidad general específicas para los funcionarios municipales. ¿Ya? Y partimos, ¿no es cierto?, primero que nada con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto de ley 1263 del año 75. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? Dice, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. Por lo tanto, aquí hay tres procesos, ¿no es cierto?,
que es el presupuesto por un lado, la contabilidad y la administración de fondos, ¿ya? Y todo eso incluye lo que es la administración financiera del Estado. ¿Qué dice el artículo 4 de esta misma normativa? Dice, todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria solo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto. Bueno, aquí hay que hacer un análisis orientado hacia lo que es la gestión municipal. Los municipios, por el hecho de ser entes autónomos, ¿ya?, son independientes uno del otro y también independientes desde el punto de vista de gestión financiera presupuestaria respecto del sector central, ¿ya? ¿Por qué son autónomos? ¿No es cierto? Porque cada municipio elabora su presupuesto en forma independiente, ¿no es cierto? Genera sus propios recursos, ¿ya? Y los aplica en forma independiente, obviamente, de acuerdo a los planes y programas previamente establecidos y que tendrán que estar coordinados con el plan de desarrollo comunal, ¿no es cierto? Con el plan, digamos, plan financiero, ¿ya? El plan regulador, ¿no es cierto? Y también ha incorporado dentro de este nuevo sistema, la ley orgánica municipal, ¿no es cierto?, las políticas también de recursos humanos, ¿eh?, que las ha considerado como un tema de rango constitucional y lo ha incorporado dentro de la ley orgánica que rige a los municipios. Acá dice, ¿no es cierto?, que todos los ingresos que percibe el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denomina del sector público. A ver, analicemos el presupuesto, ¿no es cierto?, del sector municipal. Podríamos decir que respecto de los ingresos que percibe el municipio, todos deben pasar por el presupuesto municipal, todos tienen carácter presupuestario. ¿Qué análisis podemos hacer de esta primera normativa? Estimados alumnos, ustedes pueden abrir su micrófono. Es más rápido que escriban en el chat. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? A ver, ¿cómo podemos interpretar el artículo 4, ¿no es cierto?, respecto de los ingresos municipales? ¿Todos los ingresos municipales tienen el carácter de presupuestarios? Sí. ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Sí, salvo que alguna norma diga lo contrario. ¿Ya? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? A ver, recientemente la nueva modificación que hubo a los recursos que recauda a través de las direcciones de obras para espacios públicos, la norma dijo que eran extra presupuestarios. Correcto, ¿ya? Eso es una. Y hay otro, ¿no es cierto? ¿Qué otros fondos tenemos, fondos extra presupuestarios? El aporte del fondo COVID. Ya, perfecto. ¿Cómo se denominan esos fondos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los tratamos? Administración de fondos. Administración de fondos, ¿cierto? Y aquí podemos hacer alguna diferenciación desde este punto de vista conceptual legal, ¿cierto? Que, bueno, para el sector público central, ¿no es cierto?, todos los ingresos que perciba el Estado, obviamente, son imputados en el presupuesto del sector público. En el caso de los municipios, por normativa especial, ¿no es cierto?, tenemos recursos que recaudan los municipios, pero que no pasan por el presupuesto municipal. ¿Por qué? Porque, como decía antes, una normativa especial así lo establece. Y por otro lado, cuando hablamos de administración de fondos, ¿no es cierto?, tiene que ver en las condiciones, ¿no es cierto?, que se haya pactado en la forma, ¿no es cierto?, que el ente otorgante le haya establecido, en este caso, al ente receptor, que sería el municipio, de qué forma va a administrar esos recursos. En algunos casos,
¿Sí? Por aquí, Municipalidad de Sierra Gorda. Sí, Buenos dígame. días. Buenos días. Mire, con respecto a eso, justamente tengo un tema, ¿ya? ¿Ya? Que no me han podido responder del gobierno regional. Lo que ocurre ¿Ya? es que ganamos un subsidio por el tema de parques, ¿ya? Para el tema de la mantención, servicio de mantención de parques y ¿Ya? jardines, ¿ya? Durante este mes nos van a llegar los primeros recursos. Ya ¿Ya? este convenio dura hasta el 2023 ¿Ya? y la verdad es que no sé cómo pueden ingresar estos fondos al municipio. Bien, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, había indicado el gobierno regional de que todos los fondos que ellos aportan a los municipios deben tener su cuenta corriente del gobierno ¿Ya? regional. La tenemos. Pero cuando fui a la reunión con el analista, yo le pregunté si esos fondos, bueno, son fondos que son rendidos a través de la resolución 30 de la Contraloría, ¿Ya? se ingresaban por administración de fondos o ingresaban al presupuesto y no me pudo responder antes de ayer. Entonces, la verdad es que no sé cómo lo voy a hacer cuando lleguen esos fondos, si A ver, tirarlo por administración de fondos o engrosar el presupuesto. Pero a son ver, fondos que deben ser rendidos. ¿ya? Ya. Ahora, primero que nada hay que tener presente el convenio. ¿En qué condiciones se firmó el convenio? ¿Ya? El Ahora, convenio lamentablemente no ¿sí? dice nada. Ya. Pero Claro, dice que los son, fondos deben ser rendidos. sí, deben ser rendidos mensualmente. Ya. Mira, si no hay ninguna norma, ninguna instrucción, ¿no es cierto?, que determine cualquiera de las opciones, ¿no es cierto?, podemos, un elemento de defensa en el evento, ¿no es cierto?, que cualquier decisión que tomemos, para este caso, como están exigiendo que se rinda cuenta, podría inicialmente considerarse que es una administración de fondo, ¿ya? 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 Ahora, ¿de qué manera, no es cierto? Bueno, si es una administración de fondo va a pasar, no va a pasar por el presupuesto, obviamente que no, ¿ya? Ahora, en el evento, ¿no es cierto?, que debieran pasar por el presupuesto, pero que si nada dice, pero sí exige la rendición de cuentas respectiva, ¿no es cierto?, ¿Ya? debiera registrarse como administración de fondo, ¿ya? Esa sería la justificación para decir que no pasa por el presupuesto, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, esa es una alternativa. Ahora, en el evento que posteriormente se resolviera que debiera pasarse por el presupuesto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer los ajustes presupuestarios. Y ¿Y pasarlo por... cómo lo hacemos, no es cierto? Tenemos que, digamos, tenemos que distribuir los recursos que llegaron y que están registrados en la administración de fondos, ejecutarlos presupuestariamente. Por un lado, si son ingresos que no están considerados en el presupuesto original, obviamente que va a significar una suplementación del presupuesto, porque son recursos que no están originalmente aprobados, ¿ya? Sí. Y si se trata de un proyecto, tendré que darle la salida por el por el subtítulo 31 como proyecto de inversión, ¿ya? Es un poco, ¿no es cierto?, cómo se tratan los PMU, PMB. Eso en el evento que así fuera, porque si no hay claridad respecto de cómo tratamos estos recursos, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, como decía, el hecho de que estén sujetos a rendición de cuentas, ¿no es cierto?, podríamos administrarlo a través de la administración de fondos. Ya. Ahora, respecto del manejo y la autorización para la apertura de una cuenta corriente, bueno, eso pasa también por... y ahí también tenemos otra justificación. ¿Por qué nos están pidiendo, no es cierto?, que habilitemos una cuenta especial para el manejo de esos fondos, en circunstancia que todos los ingresos presupuestarios municipales, para eso tenemos la cuenta corriente principal de fondos ordinarios. ¿Se fija? Entonces también hay que ir distinguiendo cómo se van dando las circunstancias del hecho, ¿ya? Porque si Ya, nos ok. están pidiendo la apertura de una cuenta corriente especial, yo puedo deducir, ¿no es cierto?, de que debiera registrarlo a través de administración de fondos, porque lo contrario no tiene sentido, ¿no es cierto?, la apertura de una cuenta corriente especial
si todos los ingresos presupuestarios municipales deben pasar por la cuenta de fondos ordinarios. Y los fondos ordinarios, ¿no es cierto?, tienen que ver con la ejecución presupuestaria. ¿Ya? Ya. Entonces por ahí podemos tener, ¿no es cierto?, la justificación de que por qué en su momento, al momento de recepcionar los fondos, lo tratamos como administración de fondos. ¿Ya? Que supuestamente, ¿no es cierto?, el manejo de esos fondos va a mantenerse cuadrado, ¿no es cierto?, con los fondos que se manejen en la cuenta corriente respectiva, ¿ya? Y yo la voy a ir rebajando esa cuenta en la medida que se vayan rindiendo los fondos respectivos. Voy a ir rebajando. Y ahí voy a tener que trabajar con las dos cuentas, la administración de fondos y la aplicación de fondos en administración. ¿Ya? Sí. Y cada vez que vaya rindiendo, ¿no es cierto?, tengo que ir ajustando ambas cuentas. ¿Ya? Muy bien. De manera que, en definitiva, la administración de fondos, ¿no es cierto?, el movimiento que se genere o la diferencia que yo establezca entre ambas cuentas tendrá que ser el saldo igual al saldo que mantengo en la cuenta corriente respectiva de esos fondos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna consulta, duda? No, muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, como decíamos antes, los municipios tienen fondos presupuestarios y fondos extrapresupuestarios. Los fondos presupuestarios están dados, ¿no es cierto?, principalmente por los ingresos que se generan a través de la aplicación del Decreto Ley 3063 del año 79 sobre rentas municipales. ¿Ya? Todos los ingresos que se generen por esa normativa tienen el carácter de presupuestarios. ¿Ya? Y eso queda en evidencia, ¿no es cierto?, cuando nosotros elaboramos el presupuesto, que dentro del listado de cuentas, ¿no es cierto?, me aparecen todos aquellos conceptos que están establecidos en el Decreto Ley 3063 del año 79. ¿Ya? Luego dice, no obstante, los ingresos que recauda el Estado por vía tributaria solo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a prioridades determinadas. Bueno, cuando los municipios recaudan sus ingresos presupuestarios, ¿ya? Cuando un contribuyente nos paga un impuesto, un derecho, una contribución, ese ingreso no tiene una característica especial que vaya destinado a un fin específico, ¿ya? Sino que dónde va a estar la distribución de acuerdo a la que se le haya dado en el presupuesto municipal, ¿no es cierto?, en el momento de su aprobación, ¿ya? Por lo tanto, cuando ingresan los recursos municipales, el presupuesto, ¿no es cierto?, pasan a formar parte de la masa de ingresos presupuestarios municipales y que van a estar distribuidos por los diferentes ítems de gastos. ¿Alguna consulta respecto a este concepto? Bueno, vámonos al artículo número 5. ¿Qué dice el artículo 5? Dice, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Tanto el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrantes. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal, como dije recientemente, ¿no es cierto?, cada municipio es autónomo en términos de la elaboración, presentación, evaluación, ejecución del presupuesto, ¿ya? Pero para ello también tiene que estar sustentado, ¿cierto? El presupuesto nace de otros, digamos, instrumentos de planificación, como lo decía antes, como por ejemplo el plan de desarrollo comunal, ¿ya? El plan regulador, por ejemplo, ¿no es cierto? También el plan financiero, de qué manera está planificado los ingresos y gastos durante un periodo, y también se incorporaron acá dentro del presupuesto, ¿no es cierto?, las políticas de recursos humanos también, ¿ah? Que está legalizado, ¿no es cierto?, esa política y que deben contemplarla todos los municipios dentro del presupuesto municipal y dentro del plan de desarrollo comunal, ¿ya? Por tanto, el presupuesto tendrá que estar
Por eso habla coordinado entre sí. Cuando habla coordinado entre sí, tiene que estar coordinado con los otros elementos o los instrumentos de planificación, en este caso municipal, ¿ya? Por lo tanto, debe ser el presupuesto un instrumento de planificación coordinado con estos instrumentos que, por disposición legal, ¿no es cierto?, los municipios tienen la obligación de establecerlos y también mantenerlos actualizados, ¿ya? Porque el plan de desarrollo comunal debe permanecer en el tiempo actualizado. ¿Por qué? Porque, por un lado, las necesidades van cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando la estructura comunitaria también, ¿no es cierto? Van apareciendo nuevas necesidades, nuevos requerimientos que deben estar debidamente planificados, ¿ya? También dentro de la planificación comunal, obviamente dentro del plan de desarrollo comunal, tiene que establecerse la perspectiva de desarrollo futuro de la comuna, ¿ah? ¿Qué se pretende con la comuna? ¿Hacia dónde, no es cierto?, se van a priorizar los recursos que reciba el municipio para, ¿no es cierto?, desarrollar proyectos de inversión, desarrollar actividades que vayan en beneficio de la comunidad, ¿ya? No sé si hay consulta. Acá habla de un programa financiero de mediano plazo, ¿cierto? De igual forma, los municipios debieran establecerse un plan financiero de mediano plazo. ¿En qué sentido? En determinar, ¿no es cierto?, de aquí a 3, 4 años, cuál serían los flujos financieros que pudieran establecerse o determinarse durante ese periodo, ¿ya? ¿Qué posibilidades de crecimiento tiene la comuna desde el punto de vista financiero, ¿cierto? ¿En cuánto podrían crecer mis ingresos, ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, en qué necesidades mayores podrían surgirse durante un cierto plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que va muy de la mano con el plan de desarrollo, ¿cuánto sería el crecimiento poblacional de la comuna? ¿Y qué implica eso? Obviamente que implica mayores costos para el municipio, ¿ya? Mayores costos en iluminación comunal, ¿no es cierto?, en mantención de áreas verdes, ¿no es cierto?, en recolección de residuos domiciliarios, porque la expansión urbana, los sectores se van incrementando, en el cual obviamente las frecuencias aumentan y obviamente también los costos aumentan. No sé si hay consulta, duda, aporte. El flujo de caja, una consulta. ¿Sí? ¿El flujo de caja también estaría incorporado como una herramienta dentro del presupuesto? También dentro, el flujo de caja, ¿no es cierto?, es una planificación financiera, podríamos denominarlo como de corto plazo. ¿Por qué? En los municipios debiera establecerse mes a mes un flujo de caja, que es lo que habitualmente hace el sector privado, que tiene que ver, ¿no es cierto?, de qué manera va a recaudar los fondos y de qué nivel de fondos estamos hablando. Y por otro lado, cómo va a distribuir esos ingresos, cómo va a planificar los pagos, ¿ya? Obviamente que dentro de los pagos los municipios hay costos fijos, ¿ya? Como son, ¿cuáles son los costos fijos que tenemos dentro del municipio? Porque podríamos definir, si lo homologamos con el sector privado, tenemos costos Sueldos, fijos y costos consumos variables. básicos. ¿Ah? Perfecto. Remuneraciones. Obviamente las remuneraciones, ¿cierto? Los servicios comunitarios, ¿no es cierto? Bueno, y los gastos de funcionamiento municipal, porque de otra manera, ¿no es cierto?, si no atendemos al pago del teléfono, ¿no es cierto?, no atendemos al pago del agua, etcétera, obviamente que vamos a entrar en situación problemática, ¿ya? Porque son los elementos básicos para que la municipalidad como municipio pueda funcionar, ¿ya? Luego tenemos otros gastos que podríamos decir que serían variables. ¿En qué sentido? Que van a depender mucho de la generación de los recursos por un lado y la aplicación de esos recursos. Luego, haciendo esa comparación, ¿cuál es el excedente que me queda? Y respecto de ese excedente, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Estableciendo ciertas prioridades, ¿no es cierto? Podemos establecer subvenciones, ¿no es cierto? Podemos establecer la ejecución de proyectos de inversión local, ¿ya? Hacia eso apunta en el fondo el programa de caja, ¿ya? Que es como la planificación corta que se hace para ir resolviendo, ¿no es cierto?, los compromisos de corto plazo. Especialmente hoy en día, ¿ya?, que existe, ¿no es cierto?, una normativa legal en la cual
no solamente para los municipios, sino que para todos quienes desarrollan actividades comerciales, los pagos, ¿no es cierto?, deben hacerse dentro de los 30 días, ¿ya? Con mayor razón se justifica, ¿no es cierto?, la existencia y la elaboración de estos programas de caja mensual, ¿ya? Y también, por un lado, permite efectuar el control tanto de los ingresos como también de los gastos. Y eso, por otro lado, también permite controlar cómo se está ejecutando el presupuesto, ¿ya? ¿Alguien parece que quería plantear algo? Perfecto. Seguimos. ¿Algún comentario respecto a esto? Estos temas son súper relevantes que algunos municipios se obvian en tenerlo a la vista. Yo creo que son súper importantes tener estos antecedentes, ¿ah? Especialmente tener actualizado el plan de desarrollo comunal, ¿no es cierto? Disponer de un programa de caja, ¿ya? Y también, ¿no es cierto? Obviamente el análisis presupuestario. Son elementos fundamentales, especialmente para los técnicos que manejan este tipo de información, ¿ya? Que también es súper importante mantenerlos actualizados. ¿Por qué? Porque aquí hay un componente que es técnico en la gestión financiera presupuestaria y también detrás hay un componente político, ¿cierto? ¿Ya? Que siempre estamos como en pugna de repente, ¿no es cierto? Porque las autoridades comprometen los municipios muchas veces sin tener la información a la vista para poder desarrollar ciertas actividades. ¿Y qué ocurre en esos casos? Ocurre que se producen los famosos déficits presupuestarios y los déficits financieros, ¿ya? Por lo tanto, estas son como herramientas, yo diría, de control por un lado, y también como de defensa respecto de aquellos técnicos que tienen la responsabilidad del manejo presupuestario y financiero del municipio, ¿ya? Y también esta información mantenerla al día, y por otro lado, informada a las autoridades superiores, para que sepan cuál es la situación presupuestaria y financiera del municipio. Y es una información permanente, no es una información esporádica. Constantemente hay que establecer un hábito de información a las autoridades, a quienes tienen que tomar decisiones, ¿no es cierto?, mantenerlos informados respecto del avance presupuestario y también respecto de la situación financiera, o sea, de qué recursos dispone el municipio para enfrentar ciertas obligaciones de pago, ¿ya? ¿Alguna opinión? Este es un tema bastante, yo diría, eh, hasta complicado, ¿ah? Porque igual, ¿no es cierto? De repente no se entiende mucho la parte técnica frente a la parte de quienes tienen que tomar decisiones, ¿ah? Es un tema que igual hay que tratar de manejarlo dentro de cada una de las posibilidades, ¿cierto? Pero lo importante acá es de mantener informado y que esa información esté actualizada, ¿ya? Para eso tenemos varias herramientas, ¿no es cierto? Que es el presupuesto, tenemos el balance presupuestario también, ¿no es cierto? Tenemos la contabilidad, que tenemos que ponerla en contacto e informarla a la autoridad respectiva y a quienes, los altos directivos, quienes toman las decisiones respectivas, ¿ya? De manera tal que si se toman decisiones desacertadas, ¿no es cierto?, que impliquen algún problema de tipo financiero al municipio, podamos deslindar responsabilidades. Eso es súper importante, ¿ah? De poder deslindar responsabilidades, ¿no es cierto?, en términos de qué, de mantener permanentemente informadas a las autoridades que están, ¿no es cierto?, y que son responsables de la toma de decisiones. Seguimos. ¿Qué dice el artículo 11? El artículo 11 dice: el presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos, ¿ya? Bueno, en el caso del sector municipal, también
el presupuesto municipal es una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para el año dado, digamos. Obviamente también compatibilizando las disponibilidades de recursos con las metas que se pongan desde el punto de vista de gestión municipal, ¿cierto? Y objetivo, ¿ya? Va a depender mucho también del tinte de gestión que cada autoridad comunal le defina para su municipio, ¿ya? Quizás hacia allá van a estar, ¿no es cierto?, destinados los recursos, ¿no es cierto?, fortalecer ciertas actividades, fortalecer ciertos proyectos, fortalecer ciertas actividades que van en beneficio de la comunidad, ¿ya? Y para eso obviamente que, digamos, aquí debiera también establecerse y dejar establecido el sistema, el sistema, ¿no es cierto?, de planificación estratégica, ¿ya? ¿Qué implica eso, no es cierto? Igual definir de qué manera, ¿no es cierto?, el municipio orienta sus actividades, ¿no es cierto?, estableciendo los logros, objetivos, metas, ¿no es cierto?, y definiéndolos claramente hacia dónde se dirige la gestión, ¿no es cierto?, municipal. No sé si hay consulta respecto a este análisis. Ya, pasamos al artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 dice, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas el 31 de diciembre de cada año. El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán al presupuesto siguiente. A partir del 1 de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno, sino con cargo al presupuesto vigente. Bueno, aquí es súper claro al decir, ¿no es cierto?, primero que nada, que nuestro balance, nuestro presupuesto municipal tiene vigencia de un año, parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. De igual forma, ¿no es cierto?, los municipios al 31 de diciembre deben ejercer el cierre de las cuentas presupuestarias, ¿ya? Tanto de ingresos como gastos. Ahora, ¿alguien me puede explicar cómo hacemos estos cierres a fin de año? ¿Cuál es la operatoria que desarrollamos cuando tenemos que cerrar el ejercicio presupuestario? ¿Cómo hacemos el cierre? A ver, alguien que me lo comente, para que lo compartamos con el resto. A través del informe 13 que se envía a la Contraloría General de la República, esto es, todos los ingresos por percibir se deben ¿Ya? cerrar contra la cuenta deudores y los gastos obligados por pagar contra la cuenta acreedores. Y ¿Ya? que es la cuenta contable y que finalmente hace la apertura el año siguiente. ¿Ya? Bueno, ahí podemos deducir, ¿no es cierto?, que los ingresos presupuestarios tienen el carácter de cuentas de activo y los gastos presupuestarios tienen características de cuentas de pasivo. ¿Y eso por qué? Porque ahí lo vamos a ir definiendo. Por ejemplo, las cuentas de activo, todas inician con el código 1. Las cuentas de pasivo tienen el código 2. Las cuentas de patrimonio, ¿no es cierto?, tienen el código 3. Las cuentas de ingresos patrimoniales tienen el código 4, las cuentas de gastos patrimoniales tienen las cuentas 5 y las cuentas de responsabilidad tienen el código 9. De esa manera nosotros podemos definir, ¿no es cierto?, claramente que los ingresos presupuestarios se transforman al cierre del ejercicio presupuestario en cuentas de activo, ¿ya? Tienen el mismo tratamiento. Por otro lado, las cuentas de gasto presupuestario tienen tratamiento de cuentas de pasivo, ¿ya? Me parece que acá tenemos alguna. Ya. Ya. Bueno, en este caso,
se tienen que cerrar las cuentas presupuestarias de ingreso y se cierran las cuentas presupuestarias de gasto. Para cerrar las cuentas presupuestarias de ingreso, ¿no es cierto?, tenemos que hacer, primero que nada, el inventario de todas aquellas cuentas presupuestarias que quedaron por percibir durante el año, ¿ya? Por ejemplo, todas las cuentas, los montos correspondientes a las patentes municipales, cuánto nos quedaron pendientes de pago en el año, ¿ya? Conciliar esa información con lo que efectivamente tenga la unidad de rentas y patentes, ¿ya? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, le vamos dando validez a la información contable y los saldos que representan la contabilidad van a ser fidedignos y fiables. ¿Por qué? Porque son coincidentes con lo que realmente registra la unidad de renta y patente y es lo que oficialmente nos están debiendo los contribuyentes, ¿ya? Yo sé que en muchos municipios, ¿no es cierto?, por razones administrativas, por razones de falta del recurso humano, ¿no es cierto?, se producen ciertas descuadraturas con lo que realmente, ¿no es cierto?, debieran pagarnos los contribuyentes. Y esto se debe a diversas razones, ¿ah? Primero que nada, por ejemplo, dentro de las patentes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que emitir el rol de patente en forma semestral, ¿ya? Pero muchos o varios de los roles pueden corresponder a negocios que ya cerraron su giro, ¿ya? Pero desgraciadamente, por razones, ¿no es cierto?, de desconocimiento, por lo que sea, el contribuyente no pone término de negocio en la municipalidad. Por otro lado, el municipio tampoco tiene la capacidad humana o tiene el staff de inspectores permanentes para poder ir verificando que estos negocios ya no están funcionando, ¿ya? Por lo tanto, también se genera ahí un tema de inconsistencia respecto de los ingresos por percibir. Bueno, desde el punto de vista administrativo existe la posibilidad de poder ir descargando estos valores previa información y previo, ¿no es cierto?, fiscalización por parte de los inspectores municipales. Bueno, de esa manera, ¿no es cierto?, la información contable se distorsiona, ¿ya? Porque en el registro, ¿no es cierto?, nos aparecen montos que en definitiva el municipio no los va a recibir. Y esa es una parte que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer los registros presupuestarios, ¿no es cierto?, y a la hora de hacer las validaciones de los datos en términos de conciliar, ¿no es cierto?, como decían antes, para este ejemplo, lo que tiene registrado la unidad de rentas y patentes versus lo que contabilidad tiene registrado como ingreso por percibir por ese concepto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay un trabajo permanente que hay que hacer desde el punto de vista presupuestario y contable, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Aporte? O la posibilidad de compartir con algún municipio cuál es su experiencia, cómo lo han resuelto. Ya, no hay participación. Bueno, también, ¿no es cierto?, el saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán al presupuesto siguiente. Bueno, acá se estima, se supone que cuando hayan quedado, ¿no es cierto?, en el caso de los gastos presupuestarios, hayan quedado deudas de carácter presupuestario, se supone, ¿no es cierto?, que esos gastos se comprometieron en su momento disponiendo, primero que nada, del presupuesto y también disponiendo del financiamiento, ¿ya? Porque de otra manera, ¿no es cierto?, estaríamos frente a una situación deficitaria del presupuesto y una situación deficitaria financiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado el presupuesto no tenía consignado cierto compromiso y por otro lado el hecho de no tenerlo consignado el presupuesto, financieramente tampoco existe el recurso para cubrir esos compromisos, ¿ya? Por eso que la Contraloría en reiteradas oportunidades ha señalado que, ¿no es cierto?, el saldo final de caja se transformará a contar del ejercicio siguiente en el saldo inicial de caja. ¿Y que este saldo inicial de caja servirá para qué?
para cancelar, ¿no es cierto?, todos los compromisos que quedaron pendientes el 31 de diciembre, y cuyo efecto, ¿no es cierto?, también estableció un plazo de 3 meses, o sea, al 31 de marzo, esos compromisos de pago, esas deudas, deben quedar saldadas, ¿ya? No sé si hay consultas, dudas. Ahora, respecto de los ingresos que se perciban con posterioridad, se incorporarán al presupuesto siguiente. Podrían darse el caso, ¿no es cierto?, de que, bueno, los ingresos que quedan pendientes del año anterior, obviamente en la medida que se vayan generando en el ejercicio siguiente, se van a imputar, ¿no es cierto?, en el ejercicio que corresponda. Ahora, tenemos ingresos que quedaron devengados y otros ingresos que no quedaron devengados, ¿ya? Aquellos ingresos que quedaron devengados, obviamente que en la medida que se vayan generando, lo voy a ir rebajando de los ingresos por percibir en el ítem presupuestario respectivo, ¿ya? Ahora, respecto de aquellos ingresos que no quedaron devengados por ese motivo, pero que corresponden a ejercicios anteriores, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, tendrán que ser imputados al presupuesto vigente, ¿ya? Por ahí también aparece una normativa respecto de aquellos ingresos que no han sido que no fueron devengados, pero se perciben en el ejercicio presente, ¿ya? Hay una normativa especial y de hecho hay un procedimiento contable que yo los insto a que puedan leerla, ¿no es cierto? Y ahí van a saber sacar conclusiones desde el punto de vista contable y financiero, cómo se registran esas operaciones, ¿ya? En algunos casos, ¿no es cierto?, tiene que ver cuando se generan estos ingresos que corresponden a periodos anteriores, alteran, ¿no es cierto?, los resultados acumulados dentro del ejercicio. ¿Por qué? Porque son ingresos que no corresponden al ejercicio presupuestario. Pero hay un instructivo y hay un procedimiento claramente establecido para los ingresos que quedaron devengados y para los ingresos que no quedaron devengados. Y eso está establecido en la NIC SP, ¿no es cierto?, resolución 3 de la Contraloría. Luego dice el artículo 13, dice la elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. El ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales, ¿ya? Bueno, en el caso de los municipios, ¿cierto?, cada municipio elabora su cronograma, ¿no es cierto?, para la elaboración del presupuesto municipal, ¿ya? En aquellos municipios grandes, ¿no es cierto?, que mantienen un presupuesto relativamente importante, generalmente, prácticamente parten desde el inicio del ejercicio presupuestario a su elaboración y recopilación de antecedentes, ¿ya? Por cuanto los niveles de recaudación y los niveles de gasto son relativamente importantes. Ahora, yo no digo que el resto de los municipios no lo sea, pero por la magnitud de la información, ¿no es cierto?, la magnitud de los datos, generalmente los municipios parten con mucha antelación para la elaboración de un proyecto de presupuesto que sea lo más asertivo posible y que se acerque a la realidad, ¿ya? Sabemos que el presupuesto es una estimación, que de igual forma va a tener, ¿no es cierto?, diferencia entre lo real y lo estimado. Pero ¿cuál es la idea cuando hacemos el presupuesto? El presupuesto, la idea es de que, ¿no es cierto?, las diferencias o las holguras que se den sean las mínimas, sean razonables, ¿ah? De manera tal de no, por un lado, no comprometer más recursos que lo que realmente genera cada municipio, ¿ya? Cuando nosotros formulamos, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal, podemos adoptar diferentes criterios. ¿Hay algún municipio acá? Estamos justo en el proceso de discusión presupuestaria. ¿Hay algún municipio acá que nos pueda comentar
cuál es el criterio que han utilizado para la elaboración del presupuesto del año 2022. ¿Alguien que nos pueda comentar? ¿Algún Profesor, alumno? hay dos ¿Sí? personas que abrieron micrófono. Germain Palma tiene el micrófono abierto, no sé si va a comentar. Ya. él. Sí, sí, Puede hablar nomás. ¿Sí? Ya, pues, La- démosle nomás, gracias. Bueno, con la nueva administración, bueno, soy encargado contable de la Municipalidad de Tocopilla. Y, Tocopilla, ¿sí? sí, sí. Ya. Y con esta nueva administración, el director de Secoplan trató de integrar por primera vez ¿Sabe? a No le todos los... escucho bien, a lo mejor sí, está, no sé si está con audífono, ¿no? No, estoy con Ya. mascarilla. A lo mejor por eso no se escucha, no se escucha bien. Se escucha. Sí. Ya. Ahora, sí, Ahora sí. Ya. sí. Ya, la nueva administración, a través del director de Secoplan, Ya. trató por primera vez de incluir en la planificación tanto de los ingresos como de los gastos a cada director de cada departamento. Ya. Hay unidades giradoras que nunca hayan planificado sus ingresos, solo los manejamos estadísticamente, para Ya. que sea más... Creamos una planilla, porque el clasificado presupuestario no lo manejan también ellos, lo manejan más la parte contable. Ya, correcto. Creamos una planilla que fuera accesible a ellos, con la descripción de los ingresos y de los gastos. Ujú. Ya. Y eso es lo que puedo comentar como experiencia de este año, que se trató de hacer partícipe de cada director y que trabajaran y que planificaran su gasto. Ya. Perfecto. Ya. Ya. Me parece bien. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Hay algún otro municipio que quisiera comentar su experiencia? Buenos días, Y buenos días. ¿Cuál es su le habla nombre? Millaray Carrasco, Municipalidad de La Serena. Ya. Yo actualmente soy la jefa del Departamento de Finanzas, estoy asumiendo hace muy poquito, prácticamente Ya. 2 semanas atrás, pero hace muchos años atrás, prácticamente hace 10 años atrás, me desempeñé como encargada del presupuesto de este mismo Ya. municipio. Ya. Perfecto. Y en esos años, bueno, puedo hablar de esa experiencia. Formulábamos el presupuesto también de forma participativa con los distintos equipos municipales, rompiendo un poco el paradigma de formularlo bajo 4 paredes Exacto. y con uso de datos estadísticos. Entonces, por una primera instancia se trabajó incorporando los directores de departamento, principalmente las unidades de gasto y también las unidades de generadoras de ingresos, para Eso es que me correcto. ayudaran en mi calidad de encargada de presupuesto municipal a hacer esta proyección, como usted bien dice, lo más asertiva posible, de tal manera que para el presupuesto del próximo año se pudieran hacer la menor cantidad de modificaciones presupuestarias que hasta ese momento iban muy seguidas, y entonces los Ya. concejales o el alcalde en su momento cuestionaban un poco eso de que por qué se hacían cada vez las modificaciones. Entonces, ese ajuste nos permitió, por una parte, incorporar a los directores y unidades generadoras de gastos en lo que significa la formulación del presupuesto, y un poco Ujú. evangelizar con ello la importancia de esta herramienta, y a su Exacto. vez mejorar en forma operativa la gestión en cuanto al trabajo con los concejales, para que ellos tuvieran certeza de que de las cifras se iban acotando a la realidad presupuestaria y financiera que nosotros disponíamos. Exacto. Perfecto. Muchas Gracias. gracias, muy amable. Bueno, en este caso hay que recalcar también que hay un tema de tipo constitucional, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos el artículo 81 de la ley orgánica, aparece por ahí, está entre los 80 y 81, ¿no es cierto? Dice de que en el evento que se produzcan déficits presupuestarios, son solidariamente responsables los alcaldes y el consejo respecto de esa situación deficitaria. Por lo tanto, es relevante, ¿no es cierto?, la mantención actualizada del presupuesto, y que este presupuesto se ajuste lo más posible a la realidad, ¿ya? Por tanto, también, como digo, hay una responsabilidad legal respecto de quienes aplican y de quienes ejecutan el presupuesto municipal, ¿ya? Eh, Acá hay dos componentes, ¿no es cierto? Como decían antes, tiene que haber un componente político y un componente técnico. Ambas, ¿no es cierto?, tienen que coordinarse y trabajar en equipo, de manera tal de que sea armónica, ¿no es cierto?, la gestión
financiera presupuestaria dentro de los municipios, ¿ya? Porque esa es la única manera de poder consensuar ambas posiciones, ¿no es cierto?, tanto políticas como técnicas, para que llevemos, ¿no es cierto?, un presupuesto lo más ordenado posible y que también, como decía adelante la alumna, no se generen modificaciones presupuestarias en forma reiteradas, porque de esa manera también, ¿no es cierto?, damos una señal de que no hemos sido acuciosos al momento de elaborar el presupuesto, salvo, ¿no es cierto?, que se trate de algunas situaciones eventuales que realmente están fuera del control de quienes elaboran y quienes proyectan el presupuesto. Obviamente que existe justificación en esos casos que ameritan, ¿no es cierto?, hacer ajustes presupuestarios por esas razones y que están plenamente justificadas, ¿ya? ¿Algún otro municipio que quiera contar su experiencia? Aquí la Municipalidad de Sierra Gorda. Sí, dígame. Bueno, nuestra experiencia en la elaboración presupuestaria del presupuesto 2022 ha sido como los últimos 4 años, ¿Ya? que trabajamos con fichas presupuestarias para cada director de cada departamento. ¿Ya? Se hace una reunión preliminar indicando cuál van a ser el reajuste que se le tiene que ¿Ya? aplicar a sus fichas anteriores para que lleguen, para que en realidad tengamos una expectativa. ¿Ya? Luego la entregan, formamos nosotros lo que es el consolidado, ¿Ya? pero al final siempre les he indicado que trabajamos al revés. Primero trabajamos los gastos cuando debiéramos trabajar primeramente lo que son los ingresos. Exacto, primero hay que trabajar con qué lucas contamos, po. Claro, Y, entonces al y final de esto es ahí, y de ahí distribuimos qué es lo que queremos hacer, porque primero tengo que disponer, es como, ¿cierto? Es igual que el presupuesto familiar. Ahora, lo único es más grande, ¿no es cierto? Primero tengo que tener las platas, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer en realidad? ¿Ah? ¿Hasta dónde me permite hacer? En el caso del presupuesto municipal, tiene las mismas características, ¿ya? Sí, continúe nomás. Sí, entonces, claro, ahí empezamos después el tema de las discusiones, qué es lo que en realidad la administración, qué es lo que quiere, cuáles son las prioridades que se requiere para el 2022. Si se van a aumentar, generalmente se aumenta cada vez más el tema de la asistencialidad. Entonces, hay varios millones que se tienen que aportar extra, el tema también de los programas sociales, porque bien sabemos que está el 2104. Entonces, cada vez se requiere más mano de obra, en el sentido de aquellas funciones que no puede realizar la misma gente del municipio a través del área de lo administrativo, profesional. Entonces, cada vez vamos engrosando mucho más el ítem 2101, entonces es una discusión que hasta ahora, por ejemplo, estoy bastante preocupada porque la idea es de que el lunes sí o sí tengamos el presupuesto, si bien ya se envió como corresponde la primera semana de octubre al Consejo, pero estamos en discusión justamente ahora con el Consejo porque está viendo algunas partidas, porque estos son los recursos, y como usted también dice, que al final cada vez los servicios que uno va gastando año a año van aumentando porque generalmente las necesidades aumentan, se generan nuevas poblaciones, hay que pagar el tema del alumbrado público y cada vez son más necesidades por cumplir y en realidad los recursos, los ingresos, la No son proyección suficientes. no son suficientes, la proyección no es exponencial como son los gastos. Entonces, claro, hay un tema de prioridad y cada vez nos vemos con los bolsillos más apretados del municipio. Generalmente las nuevas autoridades, claro, llegan pensando una cosa y cuando después ven y hacen un análisis con su gente de confianza en el tema presupuestario, en el tema de los gastos, el tema presupuestario y financiero, claro que es complicado tomar decisiones, sobre todo hoy en día en los tiempos de lo que estamos viviendo. Correcto. Así que eso es la experiencia que tenemos hoy en día en la municipalidad. Así que esperamos de que el día lunes pueda salir humo blanco. Ya. Muchas gracias por su experiencia. ¿Ya? Bueno, aquí el tema presupuestario es un tema en cada municipio. ¿Ah? La verdad que
Ahora, yo no sé cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el resultado en definitiva con estas experiencias de elaboración presupuestaria, ¿ya? Eh, los presupuestos han tenido muchas modificaciones, porque en realidad cuando uno elabora en presupuesto, ¿no es cierto? Igual, obviamente, cuando los presupuestos están bien hechos, ¿no es cierto? Se han utilizado algunos criterios razonables, bueno, se van aplicando esos mismos criterios. ¿Por qué? Porque en la práctica han dado resultados respecto de cómo, por un lado, cómo proyectamos, como también la metodología o la estrategia, cómo distribuimos esos recursos, ¿ya? Está bien lo que dice, ¿no es cierto?, la alumna en términos de que, obviamente, y aquí entramos en un tema económico, ¿no es cierto?, un concepto de economía, ¿no es cierto?, en que dice que los recursos son pocos, pero las necesidades son muchas, ¿cierto? Y cuando eso existe, tenemos que entrar a la priorización, ¿ya? Y eso es lo que en algunos casos, algunas autoridades no entienden, porque quieren hacer todo, ¿no es cierto?, sin tener de repente los respaldos presupuestarios y financieros. Y en cierta medida es entendible, especialmente las autoridades nuevas, ¿no es cierto?, que ingresan a la gestión municipal, pensando, ¿no es cierto?, que vienen con todo el ímpetu, pero generalmente se ven, ¿no es cierto?, truncadas muchas de las ideas, muchas de los proyectos, las predicciones respecto, ¿no es cierto?, al financiamiento que esas actividades, esos proyectos puedan tener, ¿ya? Pero para eso, ¿no es cierto?, lo único que nos corresponde como técnico es asesorar a aquellas personas que toman la decisión y que tengan la capacidad de priorizar, ¿no es cierto? Porque todo no se puede hacer porque los recursos no están disponibles, ¿ya? ¿Alguna otra comentario? ¿Opinión? Sí, Hola, bueno, buenos días. ¿Y cuál es su nombre? Rosa Díaz de la Municipalidad del Monte. Ya, cuente. Mira, acá el presupuesto lo generamos de acuerdo a los gastos y los ingresos del año anterior y se le ¿Ya? aplica un porcentaje que es del reajuste del sector público. ¿Ya? Lamentablemente en algún momento se trató de hacer participativo con las unidades municipales, ¿Ya? pero yo no sé si no es tan acorde a la realidad o qué, porque piden prácticamente la implementación completa de la oficina o de la unidad, Claro. entonces se disparaba mucho, entonces yo no sé si Ya. ellos no están de acuerdo a la realidad, entonces por eso después se optó por seguir haciéndolo así como se hacía antiguamente. Pero mire, yo igual le sugiero que positivamente es un buen procedimiento. Ahora, lo que pasa que independiente que nos pidan las unidades, es el punto de priorización, ¿cierto? Que era lo que hablábamos delante. Pueden existir muchas necesidades, los recursos son pocos, pero en ese caso priorizamos qué es lo principal, qué es lo fundamental, qué es lo que queremos resolver con rapidez. Y para eso tenemos que priorizar, digamos, rankear, ¿no es cierto?, aquellas necesidades que queremos resolver. Quizá a lo mejor no todas las vamos a resolver en este ejercicio presupuestario, pero van a quedar en espera, lo más probable, para el ejercicio presupuestario siguiente, ¿ya? Pero eso es importante considerar este procedimiento. ¿Sabes por qué? Porque le da validez al presupuesto, ¿ya? Le da como fiabilidad al presupuesto. Y también, por otro lado, los actores que de una u otra manera, en forma directa o indirecta, tienen afectación en el presupuesto, también los interiorizamos como copartícipes del presupuesto, ¿ya? Y eso en cierta medida también tiene que ver con cuando se generan los presupuestos participativos, que es mucho más extenso, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando ya de otros actores que pueden ser externos, ¿no es cierto?, en la elaboración de ideas para incorporarlos al presupuesto municipal. Pero aquí lo fundamental, dada la escasez de recursos de parte de los municipios, debemos conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades de las unidades respectivas, como también conocer, y eso también la autoridad debe saberlo, cuáles son las necesidades comunales y de acuerdo al presupuesto, ¿no es cierto?, priorizar aquellas actividades que sí se podrían realizar y desechar aquellas que no se pueden realizar o dejarlas, ¿no es cierto?, en espera. Es un poco lo que pasa, cuando nosotros postulamos como municipio a los proyectos, por ejemplo, a los FNDR, a todos estos fondos a nivel nacional, ¿no es cierto?, que el mismo fondo obviamente tiene un marco presupuestario. Cuando algunos proyectos nuestros no quedan en ese marco presupuestario, ¿no es cierto?,
quedan en espera de financiamiento. En el caso de los municipios, debiera operar el mismo sistema, ¿no es cierto? Porque sabemos que no todo se puede realizar por la falta de recursos financieros. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Claro, yo nuevamente, Rosa. Claro, eso Dígame. sería lo ideal, que fuera participativo de todas las unidades, Claro. pero muchos no se acogen o no se acotan a la realidad de los municipios, entonces los municipios realmente tienen otra realidad, que Bueno, ahí yo digamos, creo que, muchos no sirven para financiar todas las necesidades que ellos necesitan. claro, es que yo creo que ahí falta un poco, y ahí entramos en otro plano de la gestión, ¿ah? Tiene que ver con un sentido de establecer un sentido de pertenencia de quienes trabajan en los municipios, ¿ya? Yo creo que es un tema súper relevante, y ese es un trabajo, entre comillas, que corresponde al área de recursos humanos, digamos, de eh, interiorizar, ¿no es cierto?, la gestión municipal en cada uno de los colaboradores, ¿ya? Para eso hay técnicas para poder incorporar a la gente que trabaja en los municipios en lo que es la gestión, digamos, en la gestión en sí, ¿ya? Porque es fundamental, ¿no es cierto?, identificarse con la gestión municipal, ¿ya? Porque de esa manera también yo puedo hacer un buen trabajo desde el punto de vista funcionario y, como es este caso, ¿no es cierto?, hacer un muy buen aporte para la elaboración de presupuesto. Y de ahí pueden surgir muy buenas ideas también, ¿ah? Porque una persona, ¿no es cierto?, o dos personas piensan más que una, ¿no es cierto? Y de repente eh, hay que hacer partícipe a todos los funcionarios. En el sector privado, ¿no es cierto?, en las grandes empresas, ¿no es cierto?, hacen partícipe a todo el personal respecto de la gestión que pretende la empresa. Y ahí va desde el último, ¿no es cierto?, trabajador hasta la gerencia, ¿no es cierto?, participando de la gestión, haciéndola como la gestión suya de cada uno de los funcionarios. En este caso, los municipios deberíamos hacer lo mismo. Y ese es un trabajo, digamos, que tiene que ver con la socialización de la gestión municipal, ¿ya? Y de esa manera Profesor, también, sí, dígame. le habla Millaray otra vez de La Serena y para responder un poco a la duda que plantea Rosa, que se entiende las resistencias que pueden tener ellos. Y contarle que de la experiencia que tuvimos nosotros en La Serena, como les digo, hace mucho tiempo, no ocurrió exactamente lo mismo que señala ella. En general, eso responde porque cada unidad municipal funciona en forma aislada respecto de otra y se tiene como entendido que el presupuesto o las finanzas municipales la maneja un grupo y prácticamente está en idioma chino que nadie entiende y no tiene nada que ver conmigo. Las unidades generadoras de gasto principalmente están concentradas en hacer su gestión y por tanto solamente en gastar. Cuando Correcto. nosotros los involucramos en la formulación del presupuesto, sucede esto, como que están felices de la participación y entonces dicen, Correcto. ya, yo quiero participar y entonces necesito sillas, mesas, pintura y piden. Y está muy bien que lo hagan porque también responde un poco a las demandas y a las necesidades de los funcionarios, primero en sus necesidades más básicas en cuanto a condiciones laborales, físicas Correcto. de cómo están funcionando, y segundo a la capacitación, porque efectivamente hay que capacitarlo en el uso de la herramienta, las cuentas contables, que es el presupuesto, pero es un proceso de largo aliento, entonces no hay que desmotivarse en ese sentido. Yo invito a la compañera a seguir trabajando esto de largo aliento porque es lo que le puede haber ocurrido el primer año. Por supuesto que uno en general al momento que formula el presupuesto le trata de hacer conciencia con ello, pedagogía, explicarle más o menos de qué se trata y después al momento de uno la formulación, por supuesto que no le van a cuadrar los números y uno prioriza en virtud de lo que dispone, como usted bien decía, y trata de hacer de que el presupuesto se acote a las necesidades y quede lo más perfecto posible dentro de lo que significa una proyección de los ingresos y gastos. Pero ya el próximo año, entonces ellos van a ir tal vez un poco más desmotivados diciendo, miren, yo pedí tanta plata y no me asignaron tanta, entonces ahí se vuelve a hacer la metodología, se le vuelve a aplicar, pero es un programa de largo aliento. Nosotros nos demoramos por lo menos entre 3 y 5 años, creo yo, en hacer partícipe a las unidades municipales y hacerlas conscientes de lo que significa la elaboración del presupuesto. Y eso también tiene muchos aspectos positivos, que los funcionarios se hagan parte de la gestión municipal, que salgan de sus silos de unidades, se vinculen con unidades de gestión estratégica, que es lo que significa la formulación del presupuesto, y también estén conscientes del gasto, porque hay muchas unidades que son generadoras
y inventan muchas cosas, actividades que afortunadamente por la pandemia hoy día estamos, casi cerramos los centros de eventos municipales, por decirlo de alguna forma, y eso significaba una disminución del gasto importante en lo que significan los municipios, pero también tener conciencia de que los recursos son escasos y cuáles son las funciones reales por el cual el municipio se debe dar, o sea, todo lo que es gasto a la comunidad, que son los costos fijos, como usted bien decía, son los que se deben abordar primeramente, pero hacer partícipes a los funcionarios municipales de la herramienta y que ellos tengan conciencia de que el presupuesto es algo de ellos, es una herramienta de gestión municipal que nos involucra a todos. Perfecto, me parece muy bien la acotación. Gracias, Así profesor. que, gracias. De igual forma, instamos a todos los municipios, ¿no es cierto?, a ser al menos partícipe a todas las unidades que tienen de una u otra manera intervención, tanto en los ingresos como en los gastos. ¿Ya? Muy buen tema. Luego, vamos al artículo 14. Dice: el presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. En el caso de los municipios, el presupuesto debe quedar totalmente tramitado. La ley dice antes del 15 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia. Por lo tanto, ya estamos a puertas, ¿no es cierto?, de que el presupuesto municipal quede aprobado por el Consejo Municipal. En este periodo estamos en el proceso de discusión y análisis, ¿cierto?, de cada municipio, en la cual los concejales podrán hacer las observaciones respectivas, con la gran diferencia, ¿no es cierto?, que la participación de los concejales solamente ellos tienen facultades para hacer redistribución presupuestaria, no incrementar el presupuesto, ¿ya? No hay forma, ¿no es cierto?, y la misma ley lo establece, que los concejales no pueden incrementar bajo ningún respecto el presupuesto de acuerdo al presupuesto presentado por el alcalde, porque se subentiende, ¿no es cierto?, que los datos que conforman el presupuesto total están, ¿no es cierto?, estimativamente, están acordes con lo que eventualmente podría producirse en la realidad durante el próximo año. Por lo tanto, en ese caso, los concejales solamente, como digo, pueden solicitar o pueden hacer observaciones respecto de la redistribución tanto de ingresos y la redistribución tanto de gastos, ¿ya? Bueno, de hecho, hay algunas partidas que definitivamente el Consejo no puede intervenir, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto en personal, ¿ya? Se supone que la estimación presupuestaria del gasto personal está, voy a decir un término, como tiene que estar cuadrado con la dotación de personal, ¿ya? Y cuando hablamos de dotación de personal, estamos hablando con la planta municipal de personal, ¿ya? Por lo tanto, no debiera ser, ¿no es cierto?, objeto de modificación o de alteración por parte del Consejo. Luego, tampoco podría ser objeto de modificación o de alteración la estimación que el municipio ha hecho respecto de los contratos de los servicios comunales, ¿ya? No hay que olvidarse que ahí el municipio tiene contratos y convenios suscritos por un largo periodo, 5 años, 6 años. Por lo tanto, cuando el municipio hace la proyección del pago de esos contratos, no puede ser alterado, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, durante el ejercicio presupuestario, ¿no es cierto?, se evidencia algún desajuste presupuestario que en su momento tendrá que hacerse el ajuste a través de una modificación al presupuesto, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, observación, aporte. ¿No? A ver qué tenemos acá. ¿Aló? ¿También? Sí, Quería confirmar sí. que a las 10:30 hay break. A ver, no le escucho bien. Que a las 10:30 hay break. Sí. Según el... Ah, ya. Sí, sí, Programar. Gracias. hasta un cuarto para las 11, ¿sí? Ya, gracias. Ya, dijimos entonces que el presupuesto municipal debe quedar totalmente aprobado antes del 15 de diciembre de cada año. O sea, estamos casi en las fechas, ¿no es cierto?, próximas a que el presupuesto municipal quede totalmente aprobado. Cuando el presupuesto queda totalmente aprobado, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que hacer en ese caso cuando ya estamos
con el presupuesto aprobado, estamos listos. ¿Qué tenemos que hacer administrativamente? Decretarlo. Dictarlo, ¿cierto? Tenemos que dictar el decreto alcaldicio respectivo, en donde, ¿no es cierto?, el alcalde manifiesta, ¿no es cierto?, legalmente que el presupuesto para el año siguiente, en este caso para el año 2022, fue definitivamente aprobado y es el que va a regir y toma valor legal para el próximo ejercicio presupuestario, y tenemos que empezar a abrir todas las cuentas presupuestarias respectivas, ¿ya? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, aprobamos el presupuesto municipal, hay una normativa por ahí que, ¿no es cierto?, el presupuesto se aprueba a nivel de... ¿A qué nivel aprobamos el presupuesto? A nivel de ítem, salvo las transferencias y los proyectos que a nivel de... A nivel de ítem, ¿cierto? Salvo las transferencias, en la cual se debe utilizar hasta el último nivel de desagregación que estipule, en este caso, la Contraloría de acuerdo a su instructivo. Ahora, obviamente que en el caso, por ejemplo, del gasto en personal, obviamente que existe una clasificación mayor que igual, ¿no es cierto?, todos los municipios deben aplicar. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de desarrollo y aprobación del presupuesto, está dado a nivel de ítems, ¿ya? Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, podemos observar que en el balance de ejecución presupuestaria, la mayoría de las cuentas está consignada hasta el último nivel de desagregación, ¿ya? Eso por un tema de información, tanto interno municipal como para los organismos externos que han solicitado, ¿no es cierto?, que las referidas cuentas tengan un mayor nivel de segregación por los efectos de información, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del gasto en personal, tenemos el subtítulo 21, ítem 01, que es el personal de planta. Pero resulta que dentro del personal de planta existen una serie de subcuentas, ¿cierto? Y subasignaciones, en la cual, ¿no es cierto?, debe existir claridad respecto del presupuesto y respecto del monto de cada una de ellas. ¿Ah? Luego, ¿no es cierto?, cuando nosotros aprobamos el presupuesto y también cuando lo elaboramos, tenemos ciertas restricciones. ¿Qué restricciones tenemos cuando elaboramos el presupuesto municipal? ¿Qué antecedentes tenemos que tener cuidado y a la vista, ¿no es cierto?, cuando elaboramos el presupuesto municipal? Principalmente lo que tiene que ver con el gasto en personal, los límites máximos que tenemos en poder gastar en el subtítulo 21, en el transferencias, que también tenemos otro límite que es el 7%, principalmente en esas dos áreas. Gasto en personal a contrata, ¿cierto?, que también hay un límite, y también tenemos límites respecto al gasto personal contratado a honorarios, ¿ya? Los honorarios suma alzada o los honorarios asimilados a grado. Por otro lado, parece muy extraño que no exista limitación respecto de las contrataciones a honorarios para los servicios comunitarios, ¿cierto? Que una cuenta ahí muy especial y que enrola una cantidad importante dentro del gasto en personal, ¿ya? Y ahí hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Cada municipio debe hacer un análisis. ¿Por qué? Porque la Contraloría, en reiteradas oportunidades, ¿no es cierto?, en auditorías que ha efectuado, ha observado el nivel de gasto que contempla este ítem, ¿ya? Especialmente lo que tiene que ver con las funciones asignadas a estas contrataciones, ¿ya? Y el sistema de contratación por este ítem, y que se carga este ítem, tiene que ver, ¿no es cierto?, específicamente, primero que nada, que son periodos determinados, ¿ya? No son contrataciones permanentes. Por otro lado, ¿no es cierto?, deben obedecer a programas, y ahí la misma ley establece programas, ¿no es cierto?, de corte social, recreativo, deportivo, ¿no es cierto?, ¿ya? Que deben identificarse en cada uno de los decretos de nombramiento respecto de esta actividad, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado. Y también dice la normativa que estas contrataciones no deben obedecer a labores habituales municipales, por cuanto esas labores habituales municipales tienen que ser desarrolladas por el personal de planta o a contrata, ¿ya? Y hay varios dictámenes también, aparte de lo que dice la normativa, que es súper clara en ese sentido, ¿no es cierto?,
sobre este aspecto. ¿Ya? Profesor, han ido escribiendo algunas cosas en el chat. Sí, Silvia, no te escucho bien, ¿sí? Han ido escribiendo algunas aportes en el chat. A ver, veamos. No sé, realizar procesos de inducción y capacitación relacionada con la gestión. Bueno, este es un tema, aquí hay un detalle, dice, en recursos humanos se debe realizar procesos de inducción y capacitación relacionada con la gestión municipal. Bueno, este es un tema, ¿no es cierto?, súper relevante respecto de del recurso humano que se va incorporando a la gestión municipal. Yo creo que la mayoría de los profesionales, ¿no es cierto?, del área administrativa, de la administración, yo creo que no hay formación respecto de lo que es la gestión municipal, salvo algunas entidades de educación superior, ¿no es cierto?, consideran en algunos aspectos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la gestión financiera y administrativa de los municipios, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de gestión, se hace necesario, ¿no es cierto?, hacer ciertas inducciones en cada una de las áreas en que las personas se vayan incorporando. ¿Y eso para qué? Obviamente para mejorar la gestión interna municipal, ¿ya? Porque toda la gestión administrativa, financiera, contable municipal, si bien es cierto, tiene sus características muy particulares en relación a lo que es el sector privado, ¿ah? Generalmente cuando ingresa personal del sector privado, la verdad que se encuentra con un sistema totalmente desconocido desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable, presupuestario y financiero, ¿ya? A pesar de que hasta este momento, desde el punto de vista contable, financiero, ¿no es cierto?, se ha ido homologando mucho de la información y de los procesos contables, ¿ya? ¿En qué sentido? Y ahí lo podemos verificar a través de, ¿no es cierto?, la generación del balance general, ¿no es cierto?, la generación del informe de flujo efectivo, el informe de variaciones patrimoniales, ¿no es cierto? Y así se han ido incorporando nuevos sistemas de información que hoy en día están en práctica mucho tiempo en el sector privado, ¿ya? Pero de igual forma, ¿no es cierto?, ha costado mucho poder socializar estos temas en la gestión municipal, ¿ya? Más aún, ¿no es cierto?, de que también hay un tema ahí, si lo hablamos desde el punto de vista presupuestario, financiero, contable, ¿no es cierto?, hay como se genera dentro de este proceso una complicidad entre el presupuesto y el sistema contable. Por eso por ahí vamos a ver más adelante lo que tiene que ver la integración contable con el presupuesto, que de repente cuesta un poco interpretar. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema contable, estamos bajo hechos económicos reales, ¿cierto? Mientras que en la parte presupuestaria estamos frente a hechos estimados. Y ahí por ahí se produce un poco la confusión y se produce un poco, ¿no es cierto?, la poca comprensión en términos qué es lo que se entiende por uno y qué se entiende por el otro. ¿Ya? Y parece que Profesor, estamos en la hora. sí, disculpe que lo interrumpa, tenemos 15 minutos ahora de break, por lo tanto nos pasamos un minuto, regresamos a las 10:46. Ya, perfecto. Muchas gracias.